Mardoqueo dijo: Dios es el que ha hecho todo esto. Ahora me acuerdo del sueño que tuve que se refería a estas cosas. Nada dejó de cumplirse. El pequeño manantial que se convertía en un río, la luz, el sol y la gran cantidad de agua. El río es Ester, con la cual se casó el rey y a la que hizo reina. Los dos dragones somos Amán y yo. Las naciones son aquellos que se juntaron para destruir a los judíos. Mi nación son los israelitas que elevaron su voz a Dios y fueron salvados. Verdaderamente el Señor ha salvado a su pueblo. El Señor os ha librado de todos estos males, haciendo grandes milagros y prodigios, como nunca se han visto entre las otras naciones. Porque Dios preparó dos suertes, una para su pueblo y otra para las demás naciones. Después vino el día, la hora y el momento en que estas dos suertes debían ser sacadas, cuando Dios iba a juzgar a todas las naciones. Y Dios se acordó de su pueblo, de Israel, que es su propiedad, y le hizo justicia. Por eso los israelitas celebrarán los días 14 y 15 del mes de Adar, reuniéndose con alegría y gozo delante de Dios. Y así se hará siempre por todas las generaciones en Israel, el pueblo de Dios. En el año cuarto del reinado de Ptolomeo y Cleopatra, Dositeo, que afirmó ser sacerdote de la tribu de Leví, y Ptolomeo, su hijo, trajeron la citada carta acerca de la fiesta de Purim, afirmaron que era auténtica y que la había traducido Lisímaco, hijo de Ptolomeo, quien vivía en Jerusalén. De los fragmentos griegos del libro de Ester, capítulo 10, versículos del 3 al 13. Como recordarán ustedes, hermanos, en el texto hebreo del libro de Ester, el capítulo 10 solo tenía 3 versos. Este fragmento griego le pone 10 versículos más al último capítulo. Y podríamos resumir este fragmento griego como la explicación del sueño de Mardoqueo, con el cual terminarían los fragmentos griegos del libro de Ester. De esta manera, según la versión griega del libro de Ester, es decir, según el canon deuterocanónico, el libro de Ester inicia con el sueño de Mardoqueo y termina con la explicación de dicho sueño, cosa que no ocurre con el texto hebreo que leímos nosotros al principio. Sobre este fragmento, solo quiero invitarlos a que hagamos una especie de contextualización histórica, porque llama la atención ver cómo termina este último fragmento griego del libro de Ester, podríamos decir el octavo fragmento, mencionando a dos personajes históricos muy conocidos por todos: Ptolomeo y Cleopatra, reyes de la época en la que ya el imperio griego era el que dominaba. Miren la jugada que aparece en este último fragmento. Nos explica, al parecer el mismo Mardoqueo, su sueño, y según el fragmento, el mismo Mardoqueo habla de una carta sobre cómo debería ser la celebración de la fiesta de Purim, es decir, del día 14 y 15 del mes de Adar, para conmemorar que los judíos no habían sido al fin exterminados por ningún pueblo dentro del imperio persa, bajo el reinado de Artajerjes II, pero es una carta que, según nos menciona a Ptolomeo y Cleopatra, fue escrita casi un siglo después, por lo cual no pudo haber sido el mismo Mardoqueo el que escribió esta última frase, sino seguramente este último fragmento fue un añadido. La mención de esta carta que explica cómo debería celebrarse la festividad de Purim fue una especie de anexo, algo que se le agregó al fragmento griego. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Si hay quienes consideran que los fragmentos griegos del libro de Ester son algo que se le agregó al libro de Ester, el último versículo del último fragmento griego del libro de Ester fue algo que otra persona le agregó a ese agregado. Esa carta que menciona el último versículo que hoy proclamamos seguramente fue escrita alrededor de finales del siglo II a.C. Debió haber sido allí siempre y cuando mencionan a Cleopatra y a Ptolomeo. Podemos explicarlo de la siguiente manera. Según lo ocurrido en tiempo de Ester, los judíos empezaron a conmemorar todos los días 15 y 14 del mes de Adar
aquel episodio en el cual sobrevivieron al posible ataque al cual los había condenado Amán, segundo en poder del imperio persa. Y fue escrita en Jerusalén una carta para muchas provincias que estaban fuera de lo que hoy llamamos Palestina, para recordarles cómo debía conmemorarse por todas las generaciones judías la fiesta de Purim. Y termina con eso el último fragmento griego del libro de Esther. De esta forma, hermanos, hemos leído, podríamos decirlo, completo el libro de Esther. Primero, toda su versión hebrea. Y después, leyendo también los fragmentos escritos en griego que la versión de la Septuaginta o de los 70 le añade al libro de Esther. Terminando ahora sí de completar el panorama de todo lo que ocurrió a finales del siglo IV a.C. en Persia. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado sobre todos nosotros. Amén.